En el presente módulo de biología nos concentramos en el estudio de los organelos de las células eucariotas, la cual posee compartimientos delimitados por membranas. Entre ellos se encuentra el núcleo, un organelo que posee doble membrana denominado envoltura nuclear y tiene como principal función el almacenamiento de material genético. La cromatina, que está contenida en el núcleo en forma de cromosoma cuando ocurre la división celular. También hablaremos un poco sobre el sistema endomembranoso celular, que está constituido por diferentes organelos y vesículas, los cuales transportan lípidos y proteínas. Estos también llevan un proceso, el cual inicia en el retículo endoplasmático rugoso, donde son sintetizadas. Luego pasan al retículo endoplasmático liso, en donde son dirigidas hacia el aparato de Golgi, en donde son empaquetadas y modificadas para su distribución final. A continuación, explicaremos de forma más detallada y extensa las características y funciones de cada uno de los componentes de la célula eucariota. Hola, mi nombre es Sharon Nicolás Bureza Reces, mi número de carnet es 2020-04474. Hoy les voy a hablar acerca del núcleo y sus compartimentos. El núcleo es un orgánulo típico de células eucariotas y en las células procariotas se denomina nucleoide, en la región citoplasmática en la que se encuentra el ADN dispuesto en una sola molécula circular. Generalmente es esférica, pero puede ser lenticular o elipsoide, en algunos casos lobulado. Generalmente mide entre 5 a 25 micrómetros, visible con microscopio óptico. La envoltura nuclear, que es una parte del núcleo, presenta dos capas, dos unidades de membrana, la externa y la interna, que limitan un espacio perinuclear entre ambas. La envoltura nuclear es una diferencia local del retículo endoplasmático y está conectada con él, de manera que el espacio perinuclear se continúa con el lumen de las externas del retículo endoplásmico, llenas de enquilema. Exteriormente presenta ribosomas con el rugoso. La envoltura nuclear presenta poros distribuidos regularmente y no son simples aberturas, sino que están ocupadas por una estructura compleja. El anillo, que está constituido por dos ciclos de 8 unidades de naturaleza ribonucleica, esféricas dispuestas simétricamente. Entre el anillo y el poro circular o poligonal hay un sistema de fibrillas o proyecciones cónicas o fibrosas, que puede haber una partícula central o más o menos del tamaño de los ribosomas. La cantidad de poros es mayor en los núcleos fisiológicamente más activos. A través de ellos pasan moléculas de ARN, proteínas y enzimas. Es decir, que los poros son translocadores de moléculas. Generalmente están dispuestos al azar, pero en Ecdysemum forman un cinturón alrededor del núcleo. Otra parte del núcleo es la lámina nuclear. Unida a la superficie interna de la envoltura nuclear se encuentra una capa delgada de proteínas, la lámina nuclear. Las proteínas de la lámina nuclear pertenecen al grupo de los filamentos intermedios de las proteínas citoesqueléticas. La lámina nuclear interviene en la fijación de partes determinadas de cromosoma a dicha envoltura durante la interfase. También están los nucleolos. Estos tienen una estructura proteica densa, hasta un 40%, y dos tipos de elementos, gránulos de ARN y fibrillas de ADN. Los nucleolos están asociados con los cromosomas SAD o con satélite. Es por eso que el número de nucleolos en el núcleo corresponde normalmente de cromosoma SAD. En este tipo de cromosoma, el segmento de ADN, conocido como zona organizadora nucleolar, codifica el ARN ribosómico. Está también la cromatina, que en el interior del núcleo está ocupado por la cromatida formada por proteínas y ADN, el ácido desoxirribonucleico, sustancia que constituye los cromosomas. Dentro de la cromatina están los nucleosomas, que están constituidos por histomas que forman un octágono central y una hebra de ADN de 200 pares de bases que se enrollan casi 2 veces alrededor del octágono. El octágono tiene dos moléculas de H2A, 2 de H2B, 2 de H3 y 2 de H4. El núcleo del nucleosoma está formado por el octágono de histonas y 146 Pb. El resto de Pb se asocian a H1. Entre la cromatina se distinguen dos, está la heterocromatina y la eurocromatina. Ahorita les voy a hablar acerca de la heterocromatina. Es el 10% de la cromatina que permanece condensada en la interfase.
Generalmente forma grumos en la periferia del núcleo junto a la envoltura nuclear o la lámina nuclear, y esta es inactiva. La heterocromatina se divide en dos, está la constitutiva y la facultativa. La constitutiva, esta permanece condensada en todas las células y en este momento es ADN silencioso. Consta de secuencias altamente repetidas y parece de genes que no codifican proteínas, como por ejemplo el telómero y el centrómero. Está la facultativa. Esta varía con las actividades concretas de las células. Son regiones que se han inactivado en un tipo de celular concreto. El ejemplo de estas son los corpúsculos de Barr o palillo de tambor, cromosomas X inactivos en las mujeres. La cromatina de enzimas específicas para funciones concretas de una célula, por ejemplo, la célula B del páncreas. La eurocromatina, o también llamada laxa, es aquella cromatina que vuelve al estado disperso en la interfase y que sí se transcribe. La función del núcleo es controlar la expresión genética y mediar la replicación del ADN durante el ciclo celular. La función de la envoltura nuclear es separar el citoplasma del nucleoplasma, regular el paso de moléculas y englobar la cromatina. La función de los poros nucleares consiste en permitir los intercambios moleculares entre el núcleo y el citoplasma. La función de la lámina nuclear es brindar el apoyo mecánico a la envoltura nuclear y sirve como punto de unión para las fibras de cromatina en la periferia nuclear. La función del nucleoplasma es permitir las reacciones químicas propias del metabolismo del núcleo. Los nucleolos funcionan como organelos productores de ribosomas, y la cromatina proporciona la información genética necesaria para que los organelos puedan realizar la transcripción y síntesis de proteínas. Ok, buen día doctora, mi nombre es Marco del Castillo y me identifico con el número de carnet 2020-0065. Muy bien, ahora el sistema de endomembranas está constituido por la envoltura nuclear, que se divide en dos. Estaría el retículo endoplásmico liso y rugoso, los lisosomas, endosomas y por último la membrana plasmática. Ahora, como sabemos, el núcleo tiene la función de proteger al ADN, ya que no puede andar a la deriva. Entonces nosotros clasificamos a las células que poseen y que no poseen núcleo. En este caso las eucariotas serían las que poseen ese núcleo. Y ahora, como podemos ver en la imagen, existen ribosomas y la membrana nuclear, que es la parte que nos interesa. Ahora, esta se divide en dos. Como que consisten en dos membranas paralelas entre sí, separadas por de 10 a 50 nanómetros. Estas tienen una gran variedad de proteínas, más o menos 60 proteínas diferentes, y que unen al núcleo con el retículo endoplásmico y obviamente con todo el citoesqueleto. Ahora, existe la membrana interna y la membrana interna, como la podemos ver aquí. Ahora, la externa conecta con el citoplasma y se denomina lámina externa nuclear. Ahora, presenta un aspecto de panal, o en algunas células presenta un aspecto más liso y suele poseer ribosomas, ya que está fuertemente entrelazado con el retículo endoplásmico rugoso. Y también la membrana interna, aquí, que separa el nucleoplasma con el espacio nuclear. Además está recubierta por una parte del citoesqueleto de filamentos intermedios y de proteínas llamadas láminas A, B y C. Y por último, el espacio que existe entre ambas, esta parte roja, se le denomina espacio perinuclear. Además, este se conecta y continúa de alguna forma hasta formar parte del retículo endoplásmico rugoso. Ok, ahora los lisosomas son organelos digestivos que se originan en el retículo endoplásmico. Estos se conjugan con otros organelos para que autofagocitarse. En pocas palabras, ocurre como un reciclaje de organelos. Se cambian los viejos organelos, se degradan por los lisosomas por nuevos organelos. Ahora, entre su función, como podemos ver, degradan macromoléculas. Esto gracias a que contienen más de 50 hidrolasas diferentes, que son proteínas. Entre las más importantes podríamos encontrar, como por ejemplo para carbohidratos, proteínas y lípidos, que serían las glicosidasas, proteasas y lipasas. Ahora, su pH oscila entre 4 y 5 debido a la gran cantidad de hidrógeno, y esto ayuda para la degradación de distintos organelos, ¿no? Ahora, existen los lisosomas primarios y lisosomas secundarios. Los lisosomas primarios son vesículas que se crean gracias al aparato de Golgi, formadas por gemación. Ahora, los lisosomas secundarios
llevan a cabo la digestión celular, ya que ellas contienen la mayor cantidad de enzimas y de sustratos capaces de digerirlas. Y dentro de ellas se podría mencionar que existen los fagolisosomas o autofagolisosomas. Buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la organización del citoesqueleto. De primero vamos a ver sus moléculas estructurales, lo que es actina, microtúbulos, filamentos intermedios y septinas. La actina tiene una característica muy peculiar que posee dos dominios importantes. Cada dominio tiene dos subdominios. Es la familia de proteínas globulares con capacidad de formar filamentos, puede interpretarse o aparecer como monómeros, por lo que se le puede llamar actina G, o teniendo una formación de microtúbulos, es decir, actina F. Podemos encontrar también lo que es los microtúbulos, que están formados por moléculas de tubulina, cada una de las cuales es un dímero que posee proteínas globulares denominadas alfa-tubulina y beta-tubulina. Los filamentos intermedios se componen peculiarmente por proteínas de alfa y hélice, que se pueden agrupar de forma ordenada y con una secuencia que da lugar a los filamentos intermedios, que están compuestos por dos proteínas que se acompañan de forma paralela, en pocas palabras con los extremos amino y carboxilo, hacia el mismo lado. También se asocian con dos dímeros que llevan una formación antiparalela para dar como resultado un tetamero. Y hay que dejar en claro que los tetrámeros se unen por medio de la cabeza de cola, con la cola de par de largas fibras llamadas protofilamentos, para dar largas fibras lateralmente, como resultado filamentos intermedios que se pueden asociar a hebras de tetrámeros unidos. Y por último, las septinas, que se consideran el cuarto componente del citoesqueleto, ya que fueron descritas en levaduras, además, vamos a ir a la siguiente pregunta, que es la dinámica de la estructura de sus moléculas y de las funciones específicas de cada dicha molécula. Bueno, la actina tiene un movimiento. Las células no nadan, sino se desplazan arrastrándose por el medio que las rodea, mediante extensión de porciones porciones citoplasmáticas hacia la dirección del movimiento, adición de estas al sustrato y arrastre del resto de células mediante tracción hacia esos puntos de anclaje. Sus funciones es contracción muscular y regulación de polimerización y despolimerización. Los microtúbulos tienen movimiento y función. Cada microtúbulo está compuesto por 13 protofilamentos formados por los dímeros de tubulina. Intervienen en diversos procesos celulares que involucran desplazamiento de vesículas de secreción, movimiento de orgánulos, transporte intracelular de sustancias, así como lo más reconocido es la división celular, que puede ser la mitosis o la meiosis. Y las funciones es de la organización del citoesqueleto, dando forma a la célula, la división celular y sobre todo el transporte celular. Vamos a ver con la siguiente pregunta, que es sus características estructurales funcionales de las proteínas motoras
y sus intervenciones en el citoesqueleto. Bueno, para empezar, los microtúbulos están compuestos por dineína. Esta molécula es de una estructura similar a la quinesina. Consta de dos cadenas pesadas idénticas que conforman la cabeza globulares y de un número variable de cadenas intermedias y de cadenas ligeras. Transportan desde el extremo más hacia el extremo menos del canal de intramicrotubular. Se sugiere que las actividades de hidrólisis de ATP, fuente de energía de la célula, se encuentra en las cabezas globulares. Y la quinesina interviene en el transporte anterógrado de vesículas, es decir, que implica un movimiento hacia la parte más distal de la célula, o la neurita, desde el extremo menos hacia el extremo más de los microtúbulos. El centro de organización de microtúbulos, características estructurales y funciones. Los microtúbulos son uno de los tres tipos de filamentos que adopta el citoesqueleto de la célula. En este caso, los microtúbulos corresponden a los de mayor tamaño y proporcionan un aporte estructural a la célula entre otras funciones. Los microtúbulos tienen tres funciones básicas. Dan resistencia a la célula frente a la fuerza de compresión, manteniendo la forma de las células y aportando soporte estructural. Segundo, forman tipo de rieles para las proteínas motoras, como por ejemplo las quinesinas y dineínas, que transportan vesículas y otros cargamentos dentro de la célula. Y tercero, son los responsables por la organización de la estructura llamada uso mitótico, que separa los cromosomas durante la división celular, que es en la mitosis a través de los centrosomas. Bueno, el citoesqueleto posee dos elementos importantes: los microfilamentos, que son los encargados de la contracción muscular y de la contracción no muscular. En la contracción muscular podemos ver la contracción del músculo estriado y el músculo liso. En la contracción no muscular son los lamipodios y filipodios, la citocinesis y el movimiento ameboideo. Bueno, eso es en parte a los microfilamentos. Y a los microtúbulos: movimiento de vesículas y organelos, cilios y flagelos, y movimiento anafásico. Bueno, ¿y qué tipo de movimientos de qué tipo de músculos se encarga el citoesqueleto? Bueno, existen dos tipos de músculos: el estriado y el liso. El estriado se divide en esquelético, que es voluntario, y cardíaco, que es el involuntario. Y los lisos, todos los músculos lisos son involuntarios. Ahora, ¿cómo es posible la contracción muscular? Los iones del calcio se unen a la troponina. La troponina desplaza la tropomiosina de los sitios de unión de las cabezas de miosina. Y de esta forma la contracción muscular se puede realizar. El sistema endomembrana es un conjunto de membranas y organelos que se encargan de sintetizar, clasificar, modificar y transportar proteínas y lípidos, entre las cuales está la envoltura nuclear, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el complejo de Golgi y los lisosomas. Hablaremos del retículo endoplasmático, el cual es un sistema de cisternas en las cuales están adheridas ribosomas. Entre sus funciones está la síntesis de proteínas unidas a ribosomas, al igual que
la glucosilación de proteínas para membranas biológicas. Vamos a ver la síntesis en el retículo endoplasmático rugoso, en la cual el primer segmento del polipéptido en ser sintetizado es el extremo N, que contiene la secuencia señal, llamada péptido señal, y es la que dirige al complejo sintetizador al retículo endoplasmático. Una proteína de reconocimiento señal reconoce al péptido señal y traslada todo el complejo a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, uniéndole a una proteína llamada translocón, compuesto por un receptor de señal y una peptidasa que elimina la señal, la péptido señal plasmático liso, el cual son túbulos interconectados en el cual no hay ribosomas adheridos a su membrana, y estos están enlazados con el retículo endoplasmático rugoso. Una de sus funciones es la secreción de glucosa, secreción de calcio, al igual que el almacenamiento de calcio, y también la síntesis de la mayoría de lípidos de membrana. Y pasamos al complejo de Golgi, el cual son cisternas aplanadas en forma de discos membranosos con bordes dilatados. Estos contienen vesículas y túbulos asociados. Estas se dividen en varias partes: la parte cis, medial y trans. La cis está cerca del retículo endoplasmático rugoso y la trans está cerca de la membrana plasmática. La red cis-Golgi es una estación de clasificación de proteínas en las cuales se ve que proteínas tienen que regresar al retículo endoplasmático rugoso y cuáles pueden continuar en el complejo de Golgi. La parte trans es donde se clasifican las proteínas que irán hacia la secreción celular o hacia organelos celulares como los lisosomas, cloroplastos en células vegetales. Microfilamentos. Pues este es el inicio al tema de los microfilamentos. Preguntas sobre la sarcómera. Es una zona necesaria de los músculos del esqueleto humano y del corazón, que tiene la función de albergar distintos elementos encargados de la continuación muscular. Algunos de estos elementos que esta alberga son la actina, la miosina, las miofibrillas, la tropomiosina y los miofilamentos. Pues básicamente eso es lo que es necesario en la sarcómera. De ahí nos preguntan sobre lo que es la miosina y la actina. Pues a lo que viene con la miosina, es un prototipo de motor molecular, una proteína que convierte la energía química en forma de ATP en energía mecánica, generando de esta manera fuerza y movimiento con los músculos. Y la actina, pues a diferencia de la miosina, se encarga del movimiento celular y de los orgánulos de la célula. Esto también implica procesos de crecimiento, así como se utiliza en la última fase de la división celular. De ahí nos preguntan sobre lo que es la regulación de la contracción. Los cationes de calcio, que son parte muy específicos acerca de esta función, controlan la incitación de la contracción muscular, bien actuando con los filamentos delgados, y o puede actuar con los microfilamentos gruesos, que normalmente es la regulación ligada a la miosina. El calcio sale del retículo sarcoplásmico y pues se une a la proteína troponina, presente como parte del filamento de la actina. Quiere decir que aquí se utilizan varios tipos de moléculas para realizar la acción de la regulación de la contracción. Y cuando se toma con la excitación, pues cuando el potencial de acción viene por el túbulo transverso, normalmente es el túbulo T, alcanza el retículo sarcoplásmico de la respectiva fibra muscular, provoca la estimulación del retículo, el cual responde liberando CA2, que es a la señal que indica que se inicia la contracción. Y cuando no hay como inicios del CA2,
pues es la señal de que se inicia la excitación del músculo. Por último, los mecanismos y moléculas involucradas en la regulación de la contracción. Como ya habíamos dicho antes, la contracción muscular se utiliza por medio de los cationes de calcio, el Ca2 positivo, y pues esto evita calambres musculares, entre otros problemas que puede ocasionar la falta de regulación de contracción. Las células contráctiles que no son musculares son tres: miofibroblastos, pericitos y mioepiteliales. Los miofibroblastos son células con forma de huso, con propiedades contráctiles semejantes a las células del músculo liso, fundamentalmente por expresar actina y miosina. Los fibroblastos demuestran como su principal característica la presencia de prominentes microfilamentos que reparan los daños por muerte tisular en las heridas segregando colágeno. Los pericitos se les conoce como células murales debido a la presencia de actina y miosina, tales como las células vasculares del músculo liso. Pueden actuar de célula madre y se encuentran alrededor de los vasos sanguíneos. Los mioepitelios muestran características tanto de músculo liso como de epitelio. Son conocidos por la presencia de proteínas de miofilamentos que están relacionados a los del músculo liso y filamentos intermedios que contienen citoqueratina, relacionada con adenosina, lo que expresa una afinidad con el epitelio, aunque con la particularidad de que son capaces de contraerse a la manera de la fibra de músculo liso. Estas células mioepiteliales provocan la salida de leche almacenada en los alvéolos. En conclusión, podemos observar y aprender cómo todos los organelos de una célula tienen su propósito individual y el cumplir con su trabajo, ya sea como el núcleo dando instrucciones, el citoesqueleto dando estructura o el sistema endomembrana sintetizando y madurando proteínas y enzimas importantes. A trabajar todos como uno solo, la célula puede llegar a desarrollar varias funciones y finalidades.